vengo con un tema, miren, cambié neumático y tengo que ver cómo está de Si presión. la presión es correcta. Exacto, según yo, está un poco muy blando. A ¿Qué ver. decís tú? Está bien. ¿Suena bien? No, Sí. pero si no se prueban así, po. Es de aquí. Como de lado. Está hablando. No, tenéis que echarle más ¿Sabes aire. qué? Mira. Soluciona los problemas. Midámoslo con un manómetro. Vamos a hablar de las presiones entonces, pues. ¿Qué tanto impacta la presión? ¿Ah? ¿Para qué te sirve como principiante experto? Ya, bueno. ¿Esta es la recomendación? Esa es la recomendación. Muy bien. Malditos nerdentales. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Aquí están? estamos, de vuelta. Estamos presionados. ¿Presionados? Presionados. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de las presiones en los neumáticos de bicicleta. Supongamos que vas a salir a rodar. ¿Cómo le mides la presión a tu neumático? Bueno, hay ¿Cuál es el método infalible? distintas formas. Pero antes de, que es una cosa que conversábamos antes. Tenemos las ruedas que tienen neumático y las ruedas sólidas. En un principio las ruedas no tenían neumático, eran ruedas. una rueda de madera o una banda de goma, como las bicicletas Claro. de niños, que muchas no tienen, no se inflan, son como son. Pero claro, ese era el problema era que la rueda era muy inconfortable y no podía regularla. Entonces alguien dice, tengo una idea, vamos a ponerle adentro aire y vamos a regular, le ponemos más o menos aire. Y eso va a cambiar cómo funciona la rueda. Y ahí Dale, empezamos ya a manejar las presiones de las ruedas. ¿Cómo medimos la presión? En general el instrumento se llama manómetro, Sí. que es una ironía. Porque, porque yo mido la presión con la mano, en efecto. Claro. El manómetro. Enséñanos, por favor. Ilústrenos, José. ¿Cuál es tu manómetro Aquí vamos a personal? tener una pelea. Como el de porque 2 metros. Yo les digo a los chicos que el manómetro más universal es este. ¿Qué tanto se deforma el neumático al presionarlo? Pero claro, el instrumento en rigor sería el manómetro. Acá tenemos uno digital. Este bombín trae uno incorporado. Y claro, aquí el bombín tiene uno incorporado. Hay distintos manómetros. Y pero- veo que tú usas tu manómetro personal de una manera distinta a como lo uso yo. Ah, tú usas Ah. toda la rueda. No, No, porque aprieta por yo los lados. aprieto por acá. Las bandas se flectan más que la Sí, línea rodadora. Entonces, ese manómetro no es universal, parece. Sí. Por lo tanto, es necesario El punto de Los aplicación. Ya, instrumentos. yo conocí un mecánico que los golpeaba y según cómo sonaban, era la presión que él determinaba. Claro. Yo creo que dejemos La Esta- especulación. Pero se mide. dejemos la medida personal para el final, para que vayamos, digamos, Avanzado. viendo distintos aspectos de cómo influye la presión del neumático en la conducción o en el desempeño, en el performance. Vamos a ver distintos aspectos. Sí, habíamos definido 4 variables. Sí, el primero es que nosotros acordábamos que una vez que se decide que la rueda va a tener una cámara de aire con mayor o menor presión, Un neumático. lo primero que pasa a ser un neumático y lo que primero afecta es el confort. Porque obviamente una rueda que es sólida, rebota, no tiene ningún control de cómo se comporta ese neumático a los golpes. O sea, la rueda al golpe. Una vez que tenemos un neumático ya tú puedes manejar la presión. El neumático puede absorber y deformarse más. Entonces ya puedes tú manejar el confort De mejor manera. exacto del vehículo en el que está ese neumático, ya sea una carreta o ya sea una bicicleta. Y en el ciclismo lo vemos. No sé... A todo esto, históricamente el primer neumático es el de bicicleta. ¿Sí? Sí. Dunlop lo diseñó para la bicicleta de su hijo, que lo pasaba muy mal afuera de la calle. Con un pedazo de manguera. Sí. Usted- Y con telas de médico. Porque era dentista, si no me equivoco. En el caso de la ruta, bueno, también conversábamos antes que se usaban unas presiones que hoy día son casi inaceptables, 120, 140 PSI, pero ustedes decían que a Farellón estoy con 100 PSI. Es que además eran como medidas incuestionables. Era así Sí. como, pero ¿cómo andas con menos de 100? Claro. Entonces, era como raro que alguien tuviera Sí. una presión menor a 100. Era como el estándar. 100, 110, hasta 120 creo que 140 aguantaba un como poco. sí. Y era como la norma, por lo tanto ya uno recién partiendo Sí. no lo cuestionaba. O sea, No, los y- más viejos te decían se usan 100 Y había tú le con- echabas 100. Pero Sí, también era- había condiciones físicas de la tecnología de la época. Sí, Se y usaban también era un ruedas más indicador de calidad. pequeñas. Si el neumático aguantaba más,
uno asumía que tenía que ser mejor. Claro. Sí, y eran más pequeños, tenías menos volumen de aire para jugar también. Sí. Pero a nivel de confort, ¿qué digo? Porque yo nunca usé 140. Yo sé Es que yo creo que ni siquiera uno se cuestionaba eso en esa época. No, Sí, porque no yo iba a podías decir lo bajarlo mismo, mucho. porque finalmente tú andabas ahí con... O sea, era impensado, yo estoy hablando de finales de los 90, ¿cierto? Era impensable tener un neumático 28 para ruta como hoy día. Teníamos O 32, neumático tenía 19, 21, ¿cierto? 23 el más ancho, Y claro. con eso, si en capítulos anteriores hablábamos del tamaño de los piñones, que era impensado tener más que 21, Claro. ¿cierto? Ahí también era impensado tener un neumático más ancho, por lo tanto era el estándar. Sí, y estaba Y como siempre pensabas en que eso te iba a dar, El concepto lo hablábamos, de que- mayor eficiencia porque obviamente ibas a avanzar más rápido. más delgado y con más aire, rodaba más rápido. Exacto, Y en la ruta ir más rápido era lo La ley. esperado. sí. Pero, Entonces no se cuestionaba. pero tú dirías que la ruta antes era un sacrificio, que uno realmente llegaba medio descompuesto con tanto traqueteo. Y hoy no. Yo te diría que hoy día no. O sea, yo te diría que hoy día, bueno, estábamos Es conversando más confortable. que sí. hasta los ciclistas del Pro Tour están usando 80, que los neumáticos se deforman mucho más, que absorben más vibraciones. Y sobre todo en largas distancias, descubrieron en el fondo que el ciclista tenía que ir más cómodo para Sí. poder rendir de buena forma. Pero yo te diría que yo también ahora ocupo el neumático de ruta con menos presión y las mismas rutas yo siento que le pego a menos cosas. Y lo que es imposible. Sí, a mí me pasa algo distinto, ¿ah? Porque yo sigo usando cuando sé que voy a ir a una ruta de solo cemento Sí. y conozco los lugares por donde voy a ir, por lo tanto sé los baches que tiene, Claro. ¿cierto? El tipo de imperfecciones. Yo sigo manteniendo presiones altas, pero porque también el mountain bike me ayudó a amortiguar con mi cuerpo. Entonces todo lo que antes uno decía como que se lo come el neumático, ahora uno se prepara para el golpe, por lo tanto lo sufres menos porque tu cuerpo está preparado Adaptado. para el impacto. Que no se lo das a la bici, sino que lo absorbes tú. Y también tienes bicicletas hoy en día que absorben impacto por diseño. También, por los materiales que se usan, todo eso también se modifica. Ya, pero digamos que hay un tema de confort en usar un neumático con la presión Más más baja. baja. Sí. Y otra cosa a mí a nivel personal, bajando por cemento con un neumático más inflado siento mayor seguridad. Creo que tú nos comentabas de el Esta miedo al idea gran como monte. de que Sí. voy haciendo esto con el neumático bajando es como que ya, voy Sí, a la descalonar en deformación del cualquier neumático momento. es menor, entonces es más predecible. Sí. A ver, hablemos de la deformación del neumático, porque nosotros teníamos el tema de la deformación como pensando en la tracción o el agarre o el roce del neumático. En principio, un neumático que tiene menos presión se va a deformar mucho más y va a tener mayor superficie de contacto. Sí. Claro. Por lo tanto, va a tener más superficie de contacto con el suelo y mayor roce o mayor agarre o tracción. Ujú. Y al contrario, si le ponemos mucho aire, va a aumentar la presión, el neumático se va a deformar menos y va a disminuir la superficie de contacto con el suelo y en principio tendría menos agarre. Ujú. Claro. En el mountain bike esto funciona, es casi de catálogo. O sea, Sí, porque vas rebotando y llegas incluso a cero agarre porque vas en el aire. claro, o sea, en el principio cuando tú con el neumático muy desinflado, el neumático se deforma y se agarra a todo. Uno trata de ver cuál es la mínima presión que uno puede trabajar con seguridad, para que el Claro. neumático efectivamente se deforme y se agarre, digamos, tenga mucho roce con las imperfecciones del suelo en el mountain bike. Claro. Por supuesto que eso de bajada es el óptimo, cuando uno va subiendo nota que te castiga Viene un el poco. lastre, digamos. Entonces Sí. uno siempre está en ese juego de cuánta presión es la correcta para que el neumático tenga el mejor agarre posible al bajar en las curvas, al frenar, pero que cuando tú vas subiendo te permita subir con un poquito de eficiencia. En el caso del gravel, cuando tú, Daniel, no sé si tú para ti el tema del agarre lo sentís mucho, Sí, Ah, lo que ¿va pasa es para que... abajo o va para arriba con la que presión? ustedes que hacen más mountain bike me van a entender, pues finalmente hay muchas cosas que uno gana con el cuerpo, que no se la da como responsabilidad a la bicicleta, Ujú. que lo haga, ¿cierto? Entonces, claro, en el gravel lo más complicado que uno encuentra es la calamina, y todo el mundo que tú le preguntes te va a reclamar por la calamina. Entonces, finalmente la calamina lo que hace con un neumático muy inflado es que te va frenando cada vez más porque tiene golpe a cada rato, y eso te va frenando. Entonces, un neumático con un poquito menos de presión
no va a sentir tanto el impacto y por lo tanto no te va a frenar tanto en el andar. Claro. Entonces uno usa un poquito menos de presión, pero no puede, por el tipo de competencia o por el tipo de desafío, no puedes sacarle tanta presión porque te vas a encontrar con tramos largos de cemento. Entonces te castiga también en eso. Siempre estamos pensando en el gravel, no en el gravel tipo bikepacking donde yo me voy a la carretera austral y me demoro lo que sea, sino que pensando más hacia con un número, hacia la competencia. Y ahí también el tema de demorarme menos es lo mejor posible. Sí, eso es lo que buscamos. O sea, en este caso tú estás pensando en la presión desde la resistencia y la rodadura, no desde el tema como del agarre. O sea, exacto. Para nosotros que hacemos mountain bike y vamos al cerro, nosotros vamos buscando cuál es la presión más baja que... Para maximizar el agarre. Para maximizar el agarre, claro. Exacto, y que mantenga una buena tracción. Sí. En el caso tuyo, tu aproximación es más como necesito bajar, pero lo menos posible para mantener la eficiencia en el pedaleo, que es otro tema que... Está dentro de las variables a considerar. Exacto. Sí. O sea, Ahora, tú lo abordas desde la eficiencia, o sea, que es mientras el agarre apunta hacia menos presión, la eficiencia al contrario apunta hacia más presión. Ahora, en mountain bike, si uno normalmente hace una subida y un descenso, que es lo que hago yo, subo con 40 PSI, desinflo arriba Claro. y bajo con 20. O sea, no, pero uso variable en ese sentido. Y cuando se me olvida desinflar arriba, lo Eso paso tiene mal sentido. en la baja. Sí, eso tiene... Sí. Se nota. Se nota, pero también se se me nota subir con 20, o sea, Claro. llego mucho más cansado arriba. Sí, pero entonces por tengo eso que les hacerlo contaba que variable. hay gente en las carreras de gravel por etapas que anda con un bombín y cambia presiones dependiendo del tipo de... Por ejemplo. Claro, de pero terreno, en el caso de tuyo, tramo. como en términos teóricos, a mayor presión es menor resistencia a la rodadura. Claro, fundamentalmente por el tipo de carreras a las que yo he ido, porque son mayoritariamente de camino ancho, ¿cierto? Donde bajar tienes de lado a lado para poder jugar un poco con el terreno y no es por un sendero, como pasa en el mountain bike, que ahí probablemente es más importante el neumático porque tienes menos posibilidades de moverte en el terreno. Claro. Es una línea finalmente. Pero en extremo, en el ciclismo de ruta, esto sería más pronunciado todavía. O sea, ahí ya ir con poca presión ya derechamente no se puede. O sea, si ya un neumático que vaya a ser deformado ya, en la ruta no es posible, ya no funciona. Tienes que ir con una presión mínima adecuada. Estamos hablando de 70, 80, 90 probablemente, dependiendo de la persona. Claro, de hecho cuando uno ve competencias a nivel del World Tour en ruta, cuando sienten un poquito que se deforma, ya avisan al auto y pueden andar 2 kilómetros y uno ve el neumático igual. Pero a nivel de sensaciones ya sienten que el neumático se está deformando mucho más. Por lo tanto necesitan cambiar la rueda lo más rápido posible. Claro, nosotros teníamos recién una discusión que era bien polémica, que es, en teoría, a mayor presión es menor la resistencia de la rodadura. Claro. Digamos que sería más eficiente. Pero también hoy día estamos viendo que los ciclistas ya no están rodando con 120 o 140 PSI, que era lo que se usaba antes con lo que conversamos. Neumáticos de 19, 21, 23. Y que tenían un perfil bajísimo, que tenían un volumen de aire muy, muy, muy bajo. Entonces, claro, la tecnología en cierta forma mandaba esas presiones tan altas. Pero hoy día estamos viendo que hay presiones más bajas, pero sin embargo algunos de estos, los vendedores de neumáticos, dicen no, en realidad con una presión más baja es menos la resistencia de la rodadura. ¿Cómo estábamos? Y ahí es donde nos tirita un poco el ojo y decimos Sí, como, sí. a ver, ¿por qué? Sí. Teníamos algún nivel de explicación que tiene que ver con cuando Christian decía que en el mountain bike, cuando tú tienes mucha presión, uno va dando bote. Claro. En vez de que el neumático se deforme al pasar sobre un obstáculo y pase sobre él, y el neumático al deformarse te permita, digamos, ir más fluido. Cuando tú vas muy inflado en el mountain bike, tú golpeas un obstáculo y la bicicleta rebota. En el Sí, neumático estamos hablando casi microscópico. No, el mountain bike se nota. en el mountain bike no es microscópico, en el mountain bike tú rebotas con una piedra y estás en otro lugar. Ya, pero hay pérdidas de inercia. Sí, sí. Sí. Pero uno podría pensar que en la ruta es lo mismo. Un En neumático la ruta, sobreinflado. en la ruta pierdes el agarre con el terreno. O sea, mientras más inflado tienes menos resistencia. El problema es que pierdes la tracción, pierdes Control. contra el terreno. Entonces pasa con las ruedas antiguas y volúmenes altos, es decir, con presiones altas, tú partías con las de ruta y la ruta resbalaba antes de que tú empezaras a andar.
meternos. Entonces eso es poco eficiente. Claro, tienes básicamente ninguna ¿cómo se llama? Resistencia a la rodadura, pero implica que no estás avanzando. Claro, cero roce también. Claro. Menos rosa. Claro. Entonces, claro, tienes que tener un poco la curva, pero sí, físicamente mientras más inflado, menos resistencia tienes. Pero tenía un... Tienes el compromiso de que una- no tienes una- ninguna tracción. Sí, hay una desventaja que también empiezas a ya comprometer el nivel de agarre. Sí, Sí, seguridad y confort. Sí, pareciera ser que particularmente en la ruta es necesario tener algo de deformación. Porque finalmente Tienes que llama mucho la atención y las fotos están de cuando hay un piloto que se le ocurre ir a 45 en una curva, 45 grados en una curva y uno dice ya, si el neumático no tuviera deformación eso es imposible. Por lo tanto, algo de deformación debiera tener, ¿cierto? Para que la superficie de contacto, sobre todo en curvas cerradas, Se mantenga lo sea más pareja mayor posible. y ya el piloto finalmente pueda maniobrar. Otro tema que también tenía que ver con la presión de los neumáticos que estábamos pensando es si es que está asociado a la durabilidad del neumático, ya sea la durabilidad como en el largo plazo o a la durabilidad como en la salida. Sí, la resistencia a los pinchazos. Exacto, claro. exacto. No sé si... ahora ya nosotros en el mountain bike con los neumáticos que son sin Tubeless. cámara, tubeless, el neumático en realidad ya casi no pincha, es muy extraño que pinche. Pero con el neumático con cámara, claro que había un límite a la presión. Si tú llevas el neumático muy blando, las espinas atravesaban el neumático y la cámara. Y a veces los mordías. En los saltos le hacías el... Claro. ¿Cómo se llama? La mordedura de serpiente que se llama Exacto. un hoyito a cada lado de la cámara. Sí. Entonces, por lo menos en la ruta tenía yo o sea, en la montaña tenía yo un compromiso que era que bajando la presión había como un compromiso riesgo. físico. Sí. Físico. Sí. No sé, en el gravel y en la ruta... Sí, una de las cosas que conversábamos o nos tratábamos de imaginar en realidad, ¿cierto? Esta idea de que el fabricante le pone un rango de presión que es como el óptimo para diferentes terrenos. Entonces pensábamos el neumático como un tejido, ¿cierto? Entonces yo le pongo más aire del que me dice Está el diseñado. fabricante. Lo que estoy diciendo es que los tejidos finalmente, como las fibras musculares, ¿cierto? Se deforman demasiado y por lo tanto dura menos, porque está jugando un poco trabajando con la sobre tensión estrés. de la tela. Por lo tanto, tener menos va, entre comillas, más descansada esa tensión y dura más. Claro, O pero sea, ahí eso es lo que cuando, debiera pasar. pero cuando estáis con menos, te expones al daño físico. Claro, entonces ahí Claro. es el manejo de variables. Claro. Sí. Claro, entonces hay un tema con la duración. Cuando está sobreinflado el neumático, digamos que la estructura del neumático está estresada todo el tiempo. Cuando está muy poco inflado, ahí te estás exponiendo al desgaste ya por el impacto. Claro. Ahora, en Por el el caso... daño al neumático. Sí, más y en ambos casos, en ambos extremos, puede desmontarse. Sí. Sí, sí. Sí, yo quería aprovechando que tenía el neumático, le saqué bastante la presión. Bueno, vamos a ir a la polémica también, porque efectivamente el fabricante te recomienda como Una cierta presión un determinada. rango de presiones, pero en el Claro. caso del mountain bike hoy día, entre los neumáticos que tienen esta tecnología como un ganchito, que vienen como que como físicamente están unidos con la llanta. Además de eso, se le ponen los insertos para proteger el neumático y con eso ya uno está bajando con presiones que antes eran impensables. O sea, yo con el Claro. neumático 26 con un volumen menor de aire, yo creo que 38, 35 me empezaba ya como A dudar. a dudar. Claro. Sí, pero hoy día yo 25, 24, 22, hasta gente que anda con 18, que 18 uno piensa, oye, ese neumático se va a desmontar. Yo bajo en 20, pero es porque bajo lento y no salto. Cuando, Pero es que eso cuando bajaba más rápido y saltaba no llegaba tan bajo el neumático. No, digamos. quería- pero mira, hay Yo quería mostrar esto, que un Hay neumático varios con muy cambios. poca presión se deforma. Esto pasa. Sí, pero también las llantas se han ido ensanchando Sí, internamente, lo cual permite que el colchón de aire, si uno tuviera un corte longitudinal, sea mayor. Tienes más volumen de aire dentro del Tiene más neumático. volumen, y eso permite que la fuerza que está ejerciendo tu peso Se reparten Se un reparten volumen una- mayor a lo largo de la Claro, rueda. O que sea, ya tenemos no son que hacer- 26, ahora son 29. O sea, por lo tanto, el volumen de absorción, de absorción es mucho mayor. Bueno, Bueno, pasa- mayor superficie de contacto también en un corte, en este caso. Pasa también en el gravel, que pasamos de ruedas 33 a ruedas 40
¿A ruedas cuánto van ahora? 50. Sí, 50. sí. 50 en el gravel. Y lo otro importante a propósito de lo que tú decías de la forma de la llanta, ¿cierto? Es que antiguamente nosotros mirábamos y aquí el neumático no era más ancho que la llanta. No. No, Hoy día tienes un volumen mucho mayor que lo que decía Cristian, ¿cierto? Que el neumático finalmente es más ancho que lo que te da la llanta, por lo tanto también puedes jugar un poco con las presiones ahí. ¿Sí? Entonces, Claro, también tiene mayor geométricamente agarre en ese sentido. no es comparable la presión antigua a la presión de una geometría de un neumático nuevo. Ya, pero vamos allá. Hagamos las apuestas. Yo voy a partir. Yo hago mountain bike y a mí mis presiones cuando ando tranquilo y ando como estudiando, relajado, 22, 24, adelante y atrás. Y cuando sé que voy a andar más fuerte, que voy a cargar más la bicicleta y que a lo mejor no le voy a hacer el quite a todas las piedras, 26, 28. Esos son mis rangos de presiones. También sé que con esas presiones suelo hacerle Cariñitos. algún cariño a las llantas, después las pinto con plumón, pero sucede. Esas son mis rangos de presiones. ¿Tú, cómo andas tú? Yo en mountain bike subo con 40, porque si Ah, no muy bien. llevo cansado arriba. ¿Ya? Así que normalmente parto de la casa siempre con 40. ¿Ya? Y arriba desinflo hasta más o menos 20, porque bajo tranquilo. Hasta 20. Hasta 20. Sí, yo bajo con 20. Sin inserto. Sin inserto. A morir. Sí, pero no salto ¿Ya? y bajo mucho más tranquilo. O sea, y eso lo sé. Cuando no bajaba tan tranquilo hace un par de años atrás, no, nunca bajaba a 20. Los 19, entre 19 y 21 adelante, 19. y 23 atrás con inserto. Es de escándalo. Adelante sí tiene el problema que el neumático se oraba, como si se lo hubiera comido un gusano, porque va tan pegado al suelo Ujú. que te va comiendo el neumático. Duran, ¿cuántas veces salimos? 10 salidas. Ah, o sea, ya, Neumático. tú estás en el caso de que el neumático ya se empieza a desgastar físicamente. Físicamente. Porque y ahí el golpea compromiso es la las durabilidad. calugas, claro. Claro. Ya. Ya, pero eso es durabilidad versus grip. Claro. O agarre. Claro. Y yo opto por agarre. Sí. Yo lo uso parejo, subida, bajada. No, yo no, voy a llegar yo no último, tengo, así que da yo lo no, mismo. yo no tengo buen estado físico, entonces en subida para no agotarme suelo subir en 40. El caso de Daniel, porque claro, nosotros, esto es por hobby, por pasar Sí. tiempo, pero tú, Daniel, ya Lo que es pasa más es serio que tu solo compromiso. para que sea comparable, en la mountain bike, yo que soy de cuerpo más pesado, yo ando con más presión, generalmente ando con 30, 35 y tampoco le ando quitando aire, porque Ya, como yo tengo sí. la bici doble suspensión y no hago nada tan agresivo como saltos, como rocas, como cosas de ese tipo, sino que es más cross country, no me molesta el tema de andar con una rueda un poco más inflada. Ujú. Porque lo soporto con el cuerpo finalmente, porque son bajas más bien lisas. El otro día fui al Rock Garden, probablemente andaba con 35 de presión, iba hace más de un año que no iba, entonces obviamente bajé más cauto Claro. y me leyó perfectamente el terreno, no tuve problema en eso. Pero, en el Pero caso- no, yo no me atrevería a andar con menos de 30. Pero en el caso del gravel tú fuiste mucho más estudioso. Po. Sí, el pues, en tema, el caso tema del de la gravel, sí. presión no fue así como, mira, con esto me siento cómodo. Claro. En ese caso hubo un proceso. Hubo un proceso porque hubo entre una carrera larga de gravel y la otra, hubo cambio de bici, cambio de materiales, cambio de un montón de cosas. Ujú. Entonces, cuando hice la primera Cross Andes, por ejemplo, en Coyhaique, andaba con una bici, ¿cierto? De carbono y todo, con ruedas de aluminio y con neumático 45. Con el mismo neumático, no es así como que ya voy a la salida 1, le pongo el neumático, salida 2 le cambio, salida 3, como hay gente que lo hace. Sí. Porque hay gente O hay que gente dice, que cambia ya, neumático por ejemplo, temporada. Por ejemplo. Y tiene guardado una casita donde guarda el auto, distintos neumáticos y todas esas cosas. No, yo creo que, a ver, es súper personal porque nuestra recomendación no reconoce dónde tú andas, qué neumático tienes, cómo andas, ¿Y qué bicicleta tienes? qué bicicleta tienes y qué es lo que estás buscando. Porque mismo circuito, dos conductores de distinto peso y distinto enfoque y distinta postura le piden distintos los neumáticos. Entonces creo que el cruzar las variables, que era seguridad, duración, confort y performance, es personal. Sí. Y en eso el proceso exploratorio con un Es necesario. medidor digital Sí, o sea, es necesario y al final, además de necesario, es recomendable. Ya, espera ya. Es recomendable. Pero yo sé que no todo el mundo tiene un medidor digital. Y ya me retaron a mí porque, en mi caso, que vamos a llegar... ¿Quién te retó? No, todos me retaron por el dedómetro.
Yo antes, cuando usaba el 26, efectivamente medía en los costados. Pero ahora que uso menos presiones, ahora veo la deformación con los dedos. ¿Cómo la veis para una persona que no tiene el medidor digital? Tú me decías, había un piloto que era toda la mano. Sí. Hay un mecánico que los golpeaba. Y según cómo sonaba, era si estaba Claro, o sea, recomendado o no. pero para una persona que no tiene a el ver. medidor digital. Básicamente... Las bencineras tienen. Sí, las Ah, bencineras o sea, aún lo tú- tienen. Estamos diciendo, lo que está diciendo No te es compliques la vida. la cruz al dedómetro. Es que No. mientras no desarrolles el feeling, ¿Mm? Tienes que calibrar el tienes que dedómetro. calibrar el dedo. Sí. Ese, Lo que ese- pasa ese- es que ese creo sí. que es el término. Finalmente el feeling, cuando yo voy a salir al cerro a Sí. hacer un entrenamiento de 2 horas, por ejemplo, al San Cristóbal, yo descuelgo la bici y lo primero que hago es dedómetro. Sí. Y digo, ya, para lo que voy a hacer hoy día está bien. Si en el camino yo digo, me falta un poquito de aire, siempre ando con un bombín y le echo un poco de aire. Si no, digo, no, es igual, está bien, Aguanta. me voy a meter a la tierra un rato, ya listo, y salgo con eso. Básicamente lo importante es que no le puedes quitar, sobre todo en las mountain bike, no le puedes quitar tanto aire, cosa que se te vaya a desmontar o que vayas a morder la cámara con la llanta y vayas a terminar rompiendo la llanta. Ese Sí. es el límite. Sí. Y mientras más bajo vayas, más cómodo vas a bajar y más seguro vas a bajar. Sí, pero también Con un límite. te rinde Con un menos el límite. pedaleo. Sí, pero me pasó una vez en una mountain bike, en una rígida que tenía, que la usaba mucho para cemento, un tiempo en que no me metía nada a la tierra, la usaba para cemento y la andaba trayendo con mucha presión hasta que en un momento ¡pah!, reventé la llanta. La llanta se partió por la mitad, Con mucha presión. por mucha presión del neumático, aunque la usara solo en cemento, pero la bici estaba preparada para otra cosa. Entonces, obviamente, absorbía la llanta todo ese golpeteo que, Ya, pero tú, que Dani... tiene la calle. Ahora yo, por ejemplo, Ya. arriba normalmente desinflo con dedómetro muchas veces, no ando Sí. con esto. Sí, pero recomendaría que Pero en principio... sí, hay que calibrar el dedo. Sí, y también es sentir lo que está pasando. Estoy rebotando mucho, no estoy entrando en la curva. Siento que mi línea dice que vaya para allá y mi neumático dice que vaya en otro sentido. Ahí hay un problema, tanto que estoy muy bajo o que estoy muy alto. Hay un influencer gringo que decía que si te duelen las muñecas, probablemente sea un problema de presión de tus neumáticos. O sea, tú decís, ya, diríamos que es un tema subvalorado. No, yo diría que Sí, es un yo tema que diría es que fácil sí. de regular y que Sí. te cambia mucho la sensación de Sí, andar. pero no es un tema no es un tema que la gente te diga, oye, ¿revisaste la presión de neumático? ¿Te preocupaste de la presión de neumático? Porque la gente dice, no, es que tengo que tener una bicicleta doble, necesito un barco de carbono. Yo creo que deberíamos aquí separar el espectro, ¿ah? Porque el más principiante lo que se va a preocupar es de que la rueda esté inflada. ¿Cuánto? No le importa. Voy a salir, voy a rodar y está bien. Y de repente siento un poquito así y da lo Da lo mismo. mismo. En cambio, al otro extremo, el experto probablemente se va a preocupar de medio bar, de un PSI, de lo que sea, y va a mirar el terreno. Yo me acuerdo, no voy a dar nombres, pero me acuerdo en el Panamericano que se hizo en San Pedro de Atacama, que alguien corrió con 18 y yo decía, este está loco. En la mitad de la carrera era de arena. Entonces uno decía, ya, sí, bajas presiones porque mayoritariamente es arena. Entonces depende mucho de lo experto que sea. Si yo soy experto, probablemente es un detalle que no quiero dejar pasar. Sí, pero yo encuentro que cuando uno se lo menciona a un principiante, sobre todo en mountain bike, bajan mucho más seguros. Claro. O sea, cuando nadie le ha dicho nada y bajan con las ruedas súper infladas, es una tortura para ellos. Sí. Porque es muy difícil bajar senderos con ruedas sobre 40, digamos. Y uno les desinfla un poco la rueda y es como... Es otro deporte. Es otro deporte. Sí. Están estables, bajan seguros, lo pasan mejor. La bicicleta no va dando bote. No va dando... No, claro, no están que se caen a cada rato. Cuando saltan un poquitito, me refiero así como mini saltos, no rebotan en la, Exacto, sí. en la recepción. Sí. Sí, o sea que es un pequeño cambio, pero que tiene gran influencia sobre la conducción, sobre tu seguridad y sobre cuánto vas a disfrutar Frutar la bici. salida, sí. Sí. Entonces algo que uno no debería dejar al azar y vale la pena cuestionárselo. Sí. Al final es eso. Y o sea, es gratis. Y es O sea, gratis. como dices tú, el manómetro está en las bombas de está benzina. la bomba de encina, o sea, Sí. no te compliques mucho la vida y ¿sabes qué? Voy a salir. O puedo chequear si a la ida y a la vuelta tengo la misma presión. No es tan difícil. Puedo salir 2 veces y si salgo más blando, con menos presión,
voy más cómodo, voy menos cómodo. Sí, o voy más lento y ya cuánto quiero ceder de mi velocidad versus mi seguridad versus mi disfrute. Y ahí siempre hay una curva que uno tiene que escoger, optimizar claro. hacia pero dónde entonces, va tu... como consejo tu para el principiante experto, como consejo para una persona que está en el ciclismo, ya sea empezando o ya sea una persona que a lo mejor lleva cierto tiempo, el tema de la presión del neumático es un tema que ustedes dirían, ¿sabes que esto es fundamental? Aquí cuesta Absolutamente. Sí. Exacto, aquí, Sí, sí. aquí hay mucho donde ganar Sí. con muy bajo costo. Sí. Y una vez que uno tiene la receta para uno, se mueve dentro de ella y la vas modificando, digamos, porque no es que tengas que experimentar permanentemente todo el rato. Una vez que tú ya descubres que te acomoda, Claro. mantienes esa línea nomás. Sí. Bien. No, yo lo miraba más. ¿Qué le vamos a hacer en 7 minutos? No, yo pensaba que el tema Era más corto, más y simple. se agotaba. Pero también es cierto que, claro, uno lo piensa y con el tiempo uno se va dando cuenta que la presión del neumático de verdad Es que, cambia mucho toda la experiencia arriba de la bicicleta. o sea, yo me acuerdo cuando uno era chico, digamos, hace 30 años, esta discusión no existía. O sea, como a ti Claro. te enseñaron a andar en bicicleta, estás bien, Claro, dale. lo que dices tú, 120 para empezar a hablar, 140 óptimo. No, Sí, no se de cuestionaba. hecho, la gente que está metida más en el desafío, en la carrera, es un tema de conversación. O sea, se da, así como, ya, si tú estás ahí el día antes de Acrosande, empezáis a, oye, ¿tú con cuánta presión vas? Oye, ¿cuánto le vas a poner? Oye, ¿no estará muy dura tu rueda? Un par de personas que conozco el año pasado fueron a un social primero como reconocimiento y se cayeron porque no le sacaron La presión al- y que se cayeron feo porque no le sacaron presión a los neumáticos porque los llevaban preparados para cemento y la salida fue en tierra. Entonces obviamente el comportamiento de la bici le cambia pero totalmente. Entonces es un tema de conversación previo a un desafío o previo a una carrera. Sí, bueno, y también como con Cristian nos pasa. Vamos a llegar arriba, vamos a bajar. A ver, sí, este neumático está con la presión correcta para bajar. Entonces, la idea es disfrutar la salida. Sí. Y por eso Cuando vale la pena salen- cuestionarse. Cuando sales en grupo siempre pregunta, el más experto dice, oye, ¿revisaron? ¿Le sacaron aire para bajar? Yo le Es un saco, tema yo de siempre conversación. uso doble, porque normalmente llego último y si no voy a llegar muy cansado, o sea, no sé, es un tema de seguridad también. Sí, es un tema de conversación permanente. Bien, pues chicos, ha sido un placer Súper buen tema. retomar Sí. las conversaciones. Ya, pues hasta la próxima entonces.